Qué gozo, ¿verdad? Poder alabar al Señor, adorar al Señor, disfrutar un tiempo de alabanza al Señor. Y esa debe ser siempre nuestra consigna, familia, estar enfocados en Cristo, ¿verdad? Poner nuestra mirada en Jesús, porque sabemos que en Cristo estamos completos, ¿verdad? Somos conscientes de esa verdad maravillosa, que en Cristo estamos completos, seguros, escondidos y guardados, ¿cierto? Vamos a orar, familia preciosa, antes de comenzar la enseñanza de esta mañana. Padre, te damos gracias, te pedimos esta mañana en el nombre de Jesús, que sigas alumbrando, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de tu amor, para que podamos, Señor, seguir siendo transformados y para que en tu gracia maravillosa sigamos siendo la expresión de Cristo en todo lugar. Gracias, papá, por la obra completa y terminada de Jesús en la cruz, que ha traído salvación, redención y vida eterna. Gracias, Padre. Te adoramos en esta mañana. Nos rendimos a ti, Señor, y te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Gloria a Dios, hermanos preciosos. Esta mañana vamos a continuar enseñando acerca de la formación de Cristo y como subtema, la destrucción de fortalezas. Voy a dar un breve repaso de lo que compartí la semana pasada y hoy día vamos a ir viendo otra fortaleza que debemos destruir. Les pido por favor que estén atentos, que no se distraigan, que pongan sus celulares en modo avión, ¿verdad? Para que podamos agarrar lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Vamos a ir al versículo nuevamente, base de esta enseñanza que les estaba compartiendo ya. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Vamos a Segunda Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 4. Anoten ese versículo para que siempre puedan meditar en él. Dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra del Señor nos dice que hay fortalezas, ¿verdad? Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir estas fortalezas. ¿Ven? La semana pasada les comentaba, hermanos amados, que las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, no tienen como propósito vencer a Satanás, ni vencer a la enfermedad, ni la pobreza, ni la muerte, ni siquiera la tentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo ya hemos sido hechos más que vencedores. Nuestras armas tienen un propósito: destruir fortalezas. Digan conmigo, fortalezas. ¿Por qué les digo esto, hermanos amados? Porque siempre, por alguna razón, podríamos ser tentados a creer que el diablo tiene poder, por ejemplo, y que nosotros debemos enfrentar a Satanás y pelear en contra de él. Yo lo digo porque alguna vez lo he hecho. Cuando todavía creía que Satanás tenía poder, yo peleaba contra el diablo, ¿no? O pensaba que habían demonios obstaculizando que la bendición del Señor se manifieste en mi vida. No sé si ustedes han pensado así. Nosotros, gracias a Dios, como les decía la semana pasada, ya tenemos claro la victoria de Cristo, ¿verdad? Pero podemos ver un sector de la iglesia que todavía no lo tiene claro. Por ejemplo, acabamos de pasar el Halloween, ¿no es cierto?
Y yo he visto como todos los años hermanos saliendo a predicar en contra de Halloween, porque todavía creen que el diablo tiene algún poder o que Halloween tiene algún poder, ¿verdad? Ahora, hermanos amados, el diablo va a tener el poder que tú le quieras otorgar sobre tu vida. Si tú le otorgas poder a Satanás, él va a aprovechar eso para engañarte, seducirte y mentirte, pero él ya fue destruido. Claramente, hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña que Cristo despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, no hay demonio que pueda obstaculizar que en tu vida se manifieste los beneficios que Cristo compró en la cruz del Calvario. La clave es que tú lo sepas y que tú derribes esa fortaleza que el enemigo ha tratado de erigir, haciéndose ver como alguien fuerte, como alguien poderoso, cuando Satanás ya no tiene poder. Hebreos 2:14 dice que Cristo Jesús participó de sangre y carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Se dan cuenta? Es importante meditar en esta verdad, familia, porque en tanto tú creas que hay demonios o que el poder de Satanás está impidiendo que algo de Dios se manifieste en tu vida, va a ser un obstáculo, va a impedir que la formación de Cristo se haga una realidad. Y recuerden, como siempre les decimos, el orden de Dios procede de Cristo. El orden en tu economía, el orden en tu salud, el orden en tus emociones, el orden en tus relaciones es fruto de la vida de Cristo. De ahí que nosotros siempre, familia preciosa, hacemos énfasis en predicar a Cristo, para que pongamos toda nuestra mirada en Jesús, para que sepamos lo que ya tenemos, porque ya tenemos a Cristo en nuestro interior. Ya tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. Pero para que esta vida se manifieste, debemos destruir estas fortalezas que se han erigido en nuestra mente, en nuestras almas. Y hay fortalezas, sí, la Biblia lo dice. Por eso dice la Escritura que las armas de nuestra milicia son poderosas, no para vencer a Satanás, sino para destruir las fortalezas. Hermano Enrique, pero la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, eso dice la Biblia, pero yo les voy a dar una buena noticia. La palabra lucha de Efesios es la misma palabra para abrirse paso, no para pelear. Supongamos que yo quiero llegar de aquí a la puerta y está lleno de gente. Yo no me voy a poner a pelear con cada hermano. Oye, sale ahí, ¡plá! Oye, ¿qué tienes? Un cabezazo. Sal, un puñete en el hígado. No, simplemente me abro paso, permiso. Entonces la palabra lucha de Efesios es abrirse paso. Nos abrimos paso con la victoria de Cristo hacia principados, hacia potestades, hacia gobernadores de las tinieblas y hacia huestes espirituales de maldad. Satanás ve la victoria de Cristo. Por eso la Biblia dice que nos lo puso el diablo bajo nuestros pies. Pero si tú le otorgas cierto poder, yo lo digo porque yo lo he hecho, hermano Mao, sé de lo que estoy hablando. Yo hace años atrás inclusive estaba estudiando a los demonios para ver cómo operan y para ser eficiente en mi pelea contra ellos, ¿no? Socubo, incubo, mamón. Ya me sabía los nombres de los demonios. No dejes agua en tu velador cuando duermes, porque los demonios vienen con sed a tomar el agua. Tonterías, brujería, ¿no? O sea, tú le otorgas el poder al diablo para que no se manifieste la obra del Señor. Pero el diablo está destruido, hermano, ha sido despojado. Él no te puede tocar. Amén.
Háganlo. Yo no niego que hay cierta, digamos, manifestaciones diabólicas. No niego que el Halloween, pueda que haya gente que consagre al diablo y haga cosas ese día, pero el ídolo no es nada. Amén. Nosotros ya tenemos victoria sobre Satanás. En vez de predicar en contra de Halloween, en vez de predicar en contra del diablo, prediquemos a Cristo. Amén. Porque hermanos en Cristo, llenos de miedo por el poder de Satanás, que no, que el diablo puede hacer esto y ese día no saques a tus hijos, porque si sacas a tus hijos, el monstruo, el achachao se los va a comer. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú estás empezando, uy, sí, ¿no? Ay, no. Como esa vez de la pandemia que salió esa niña a decir que iba a pasar una nube. Hermano, yo trabajé toda la pandemia por el negocio que tengo. Ese día no había gente en la calle. Porque creen, las personas creen que Satanás tiene poder. Hermanos en Cristo creen que el diablo tiene poder y el diablo ya no tiene poder, familia. El poder es Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, Satanás anda como león rugiente tratando de preocuparte, de poner pensamientos, lanza sus dardos de fuego, ¿no? En tu mente. Él va a tratar, pero ¿qué dice la Escritura? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Nosotros enfrentamos un enemigo ya derrotado, ya despojado. Amén. Entonces, familia preciosa, ¿qué dice la Biblia? Que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortaleza, y la palabra fortaleza es la misma palabra para prisión. Tú podrías estar atado a algo, ¿no? Porque hay fortalezas erigidas en tu manera de pensar, ¿no? ¿Y cuál es de lo que la Biblia nos habla? El versículo 5 lo dice, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Digan conmigo, pensamiento. Son pensamientos. Cuando nosotros comenzamos a creer, a afirmar nuestros corazones en la gracia, con la verdad de Dios, hay pensamientos que van a saltar a tu mente. No te lo mereces, porque no hiciste las cosas bien. No te lo mereces, no mereces estar sana, porque no fuiste una buena madre, porque no fuiste un buen esposo, no fuiste una buena mujer, un buen hombre. Pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, fortalezas. Pero es nuestra labor, ya no le toca al Señor, es nuestra labor derribar estas fortalezas. Amén. Y hablábamos de la conciencia de culpa, de la conciencia de pecado y de la conciencia de victimización la semana pasada. Y vamos a ir al Salmos 16, 7, para ver cómo es que la conciencia trabaja, ¿no? Cómo funciona, porque es importante, hermanos amados, que aprendamos a derribar en nuestra mentalidad la conciencia de culpa, la conciencia de pecado, la conciencia de autovictimización, ¿no? El Salmos dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Enseñar es la misma palabra para señalar, marcar, indicar. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestras conciencias nos enseñan, ¿cierto? Y si nosotros no hemos aprendido a desarrollar, más adelante vamos a ir enseñando también acerca de desarrollar una conciencia de justicia, una conciencia de Cristo. Pero si no hemos aprendido a derribar fortalezas, nuestras conciencias nos pueden estar enseñando mal. En Juan 8 también dice que la conciencia acusa. Y si no tienes una conciencia de reino, una conciencia de Cristo, una conciencia de hijo, tu conciencia te puede acusar, condenar.
Es interesante el significado de esta palabra en el hebreo, esquilia, y es la misma palabra para riñón. El Señor nos quiere graficar algo. El riñón cumple una función vital en el cuerpo, filtrar la sangre para desechar para expulsar por la orina los desechos metabólicos. Y lo bueno, volverlo a tu cuerpo, ¿verdad? De la misma manera, nuestras conciencias son el lugar a donde llegan todo tipo de pensamientos, todo tipo de ideas, todo tipo de imaginaciones. Y si no tienes una conciencia desarrollada de reino, de Cristo, de justicia, así como el riñón puede funcionar mal y contaminar tu cuerpo, tu conciencia una conciencia no renovada, puede infectar tu vida de fe, ¿verdad? Podríamos estar siendo infectados por pensamientos de culpa, de condenación, y si tú estás lleno de culpa, es imposible que puedas creerle a Dios por algo. Si, por ejemplo, tú estás atravesando una situación complicada en tu vida, económicamente hablando, y cada vez que deseas ponerte de acuerdo con el Señor, creerle al Señor, afirmar tu corazón en la gracia de Cristo, de que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido, pero cada vez que comienzas a afirmar tu corazón, un pensamiento te dice, es que yo no tuve la suerte que tuvo mi hermano, yo no tuve la suerte que tuvo tal o cual persona. Son pensamientos de culpa que pueden impedir que la formación de Cristo sea una realidad en tu ser y que el orden del Señor venga a tu vida, en tu economía. Te estás escondiendo detrás de algo para justificar el fracaso, pero tú no eres una persona fracasada, tú eres un hijo de Dios. El Señor es tu pastor. Tu pastor no es tu empleador, no es el presidente, no es tu papá. El Señor es tu pastor. Ahora, naturalmente son medios, pero quien suple tus necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria, es Cristo, hermano amado. Entonces, estos pensamientos se van a levantar en contra de esta verdad. Y tú y yo debemos llevar cautivos estos pensamientos a la obediencia a Cristo. No, sí, naturalmente mi trabajo me rinde tantos dividendos, pero el Señor es mi pastor y nada me falta. De esta forma, tú llevas cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo y derribas esta fortaleza que va a volver, hermano, va a volver. Los pensamientos de culpa, los pensamientos de condenación van a volver a tu mente. Por eso es importante, hermano amado, que tú aprendas a derribar estas fortalezas en tu mente. Que no escuches la voz de tu conciencia no renovada. Sí nos han enseñado que debemos escuchar la voz de nuestras conciencias, pero si tu conciencia no ha sido renovada, no escuches. Por eso la Escritura dice, mayor que tu corazón es Dios. Si tu corazón te reprende, tu alma, tu conciencia te reprende, mayor que tu corazón es Dios. En otras palabras, si tu conciencia te acusa, te condena, señala el error o las razones por las que tú estás atado a esa debilidad, a ese problema, tú escucha a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Sí, mi corazón me reprende y me dice que estoy así porque cuando fui niño abusaron de mí. Sí, mi corazón me dice que ya me divorcié una, ya me divorcié dos, ya me divorcié 3 veces porque no supe ser una buena mujer. Eso te puede decir tu conciencia, pero ¿qué dice Dios? ¿A quién escuchas tú? ¿Tu conciencia no renovada o a Dios? Tengo 50 años, imposible que yo pueda ser feliz, que pueda tener un buen matrimonio. ¿A quién estás escuchando, pues? ¿A tu conciencia no renovada o a Dios? Y hay que aprender, familia preciosa, a derribar estas fortalezas que se levantan en forma de pensamientos que van a impedir que tú disfrutes lo que el Señor compró en la obra de la cruz.
a favor de ti, ¿verdad? Entonces, hermano amado, vamos a ver brevemente Hebreos 10, del 1 en adelante. Ahora, hermanos, la palabra del Señor dice que debemos acercarnos con corazón sincero al Señor, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí? En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, ¿por qué Dios quiere que tú y yo nos acerquemos confiadamente? Porque otro versículo de Hebreos dice que en el trono de la gracia del Señor podemos recibir o alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Es decir, en donde tú vas a encontrar el reposo de Dios, seguridad y paz para tu alma es en el trono de la gracia. Y para que puedas accesar a este beneficio de gracia, de favor, necesitas entrar sin conciencia de culpa, sin conciencia de pecado. Yo sé, porque lo he experimentado, y además también está en las Escrituras, que más de las veces nos hemos acercado a Dios con una conciencia de culpa, sintiéndonos muy mal por lo que hemos hecho o por lo que nos han hecho. Pero es necesario, hermanos amados, que aprendamos a acercarnos a Dios confiadamente, sin culpa y sin condenación, porque esto no ayuda. Aunque parece, no sé, les decía la semana pasada que la culpa es como como algo morboso, ¿no? A veces sientes culpa y te sientes bien. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces, ay, es que yo no sé, a mí no me va bien porque me hicieron esto. Como que hay consuelo en sentir culpa, ¿no? Pero eso no es de Dios, hermano amado. Yo he estado ahí y sé por qué lo digo, hermano amado. Y seguramente muchos de ustedes han pasado por eso. No conozco la vida de ustedes, no me consta, pero así opera la conciencia de culpa. Por la culpa muchos hermanos ya no se congregan, ¿sí o no? No, ¿qué voy a ir a la iglesia? Yo no estoy preparado para Dios. Porque todavía están, porque creen que el cristianismo se trata de lo que puedes hacer, lo que debes dejar de hacer. Y creen que porque todavía bailan, fuman, toman, ya no pueden venir. Porque creen que porque están andando en adulterio no pueden congregarse. No está bien, yo no estoy diciendo que está bien. Pero la culpa los golpea, no. Si acabo de engañar a mi mujer, ¿qué voy a estar yendo a la iglesia? Si acabo de estar con otro hombre que no es mi marido, ¿cómo me voy a congregar? Si acabo de robar, mentir, ¿cómo voy a congregar? No, cuando esté preparado algún día y totalmente perdidos en el horizonte, ¿no? O sea, el enemigo ya los atrapó con esa culpa. No estoy diciendo que está bien, por si acaso, lo aclaro. No está bien pecar, hermano. Pero la única forma eficiente de dejar lo malo es si Cristo es formado en tu ser. Lo demás es religión. Si tú puedes lograr de hacer algo malo por tu propio esfuerzo, déjame decirte, lo vas a volver a hacer algún día. ¿Por qué? Porque estás cubriendo, no estás quitando. El único que puede quitar la fuerza del pecado que está impregnada en tu alma por la naturaleza caída que tuviste antes, es Cristo. Antes de ser creyentes, teníamos naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado está impregnada en tu alma. Por eso la importancia de renovar el entendimiento. Y si tú quieres tratar ese comportamiento de forma religiosa, eso sigue ahí, solo que está tapadito.
¿O cuántos hermanos en Cristo que están bien 1, 2, 3, 5, 10 años, pero llenos de religión? De buenas a primeras, ¡guau! Punungún. Porque nunca se les formó Cristo, pues hermano. Siempre vivieron de forma religiosa. Porque siempre han estado pensando en lo que ellos pueden hacer, pero nunca pusieron su mirada en lo que Cristo ya logró para darnos victoria absoluta y total. Amén. Hermano amado, por eso la importancia, ¿no?, de entender esto. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, el sistema para el pueblo judío, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria ¿de qué? Memoria de los pecados. Fíjense, ¿no? El pueblo judío ofrecía sacrificios por sus pecados, pero en estos sacrificios se hacía memoria de los pecados. Para nosotros, en nuestro contexto, sería ofrecer actos de contrición, ¿no? Inclusive en el ámbito evangélico hay personas que hacen ayuno como sacrificio para Dios o hacen largas oraciones como sacrificio para Dios. No está mal hacer ayunos, no está mal hacer oración, pero si es como sacrificio, a Dios eso no le agrada. Porque tú estás haciendo memoria de tus pecados y eso no te puede quitar la conciencia de culpa, ¿no? Entonces, pero en estos sacrificios, el verso 3 dice, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ellos hacían ofrendas de animales, ¿no? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí está hablando Jesús, ¿no? Mas me preparaste cuerpo. Miren, verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. A Dios no le agradan los sacrificios que no tengan que ver con Cristo, así sean buenos, así sean grandes económicamente hablando. Eso a Dios no le agrada. ¿No? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora miren, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ven? Es el sacrificio de Cristo, hermano, lo que nos ha santificado por completo. Tú y yo debemos acercarnos a Dios, al trono de su gracia, para recibir o alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en base al sacrificio de Cristo. Confiadamente. No importa las tantas veces que hayas fallado. No importa lo que te hayan hecho, hermano. Acércate confiadamente al trono de la gracia, a recibir misericordia. Gracias, Padre. Si estoy delante de ti, confiadamente, es porque Cristo fue el sacrificio por mis pecados. Nada de lo que yo haga, Señor, puede ser más grande que el sacrificio de Cristo. Sí, Señor, oro, sí, Señor, ayuno, pero no para convencerte a ti de que hagas algo, sino para afirmar mi corazón en lo que Cristo ya logró por mí. Gracias, Señor. Entonces, ese pensamiento, hermano, va a afirmar tu corazón y vas a comenzar a desarrollar una conciencia de Cristo. Ya no vas a entrar al trono de la gracia a hacer memoria de tus pecados. Señor, mira lo que he hecho, Señor, me hicieron por esa razón o cuál razón. Ya no, hermano amado.
Porque hay un sacrificio que ya te limpió, que ya quitó tu naturaleza de pecado y te hizo una nueva creación. Amén. Entonces, ahora vamos a leer de nuevo el verso 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí viene lo maravilloso también, ¿no? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está de acuerdo con el Padre, ¿no? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio de la obra de Cristo en tu corazón, hermano. Sí, hemos escuchado más de una vez en las redes sociales, está lleno de esto, de que el Espíritu Santo te redarguye de tus pecados o de tu mal comportamiento. No es la verdad. No dice eso la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Otro versículo de la palabra del Señor dice que somos transformados en la misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Es decir, que la labor del Espíritu Santo tampoco es acusar, tampoco es descubrir pecados. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos vivido esa época en donde los profetas decían por el Espíritu Santo, estás haciendo esto, el Espíritu Santo me está mostrando que tú estás engañando a tu mujer, avergonzando a los hermanos, ¿no? Y todo eso era fanfarronería espiritual, entre comillas, ¿no? Pero nada de eso era de Dios, hermano amado. Pero todavía se vea, todavía se escucha. Pero gracias a Dios que nosotros estamos viendo la verdad del Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De Jesucristo. No está hablando del padre Osvaldo, por si acaso, ni del padre Adam Cotas. ¿Han visto ese padrecito que es un chiste, no? Bueno, dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿no? A Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ven, familia? Para acercarnos a Dios confiadamente y dejar que el Señor se manifieste en nuestras vidas, trayendo la formación de Cristo, debemos acercarnos sin conciencia de culpa, sin conciencia de pecado, sin hacernos a las víctimas. No estoy insultando a nadie, yo lo he hecho más de una vez, he tratado de hacerme a la víctima delante del Señor hasta que el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Mírate como hijo, no te veas como un mendigo, no estés mendigando lo que ya te pertenece, por gracia. Amén.
Bien, familia, vamos a ir viendo también que otra fortaleza que debemos destruir en nuestra manera de pensar es una mentalidad religiosa o una conciencia de religión. Les decía, hermanos amados, que otra fortaleza que debemos aprender a derribar en nuestras mentes es la mentalidad religiosa, ¿verdad? Todos los que hemos nacido de Dios, hermanos amados, o hemos vuelto a nacer, al comienzo hemos creído que esto se trata de religión, ¿no? Porque así hemos crecido, ¿no? Creyendo que pertenecemos a una religión y que ahora nos hemos cambiado de religión. De hecho, las personas, más de una vez a mí me han dicho, llévalo a la iglesia a ver si cambia ese pata, ¿no? Pensando que se trata de religión. Cuando en realidad, hermanos amados, si hablamos de Dios, nada tiene que ver con religión, familia. Si hay algo que Cristo Jesús hizo fue ir en contra de la religión. Porque una mentalidad de religión puede impedir que tú seas transformado por el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en la religión evangélica, vamos a decirlo así, si para tener acceso al Señor tú tienes que hacer algún acto de sacrificio como orar, ayunar, como les decía hace un instante. Por ejemplo, en la religión católica, ¿no? Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que pedir perdón por todos tus pecados y hacer una penitencia, ¿verdad? Y esto nos aleja de Dios. Aún siendo ya creyentes, nacidos de nuevo, teniendo la vida del Señor implantada en nosotros, tú podrías pensar que estás lejos de Dios por una mentalidad religiosa, ¿verdad? Pero Jesús fue radical en contra de la religión. Él a los religiosos los parchaba, ¿no? Hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía, ¿no? Ponen cargas pesadas sobre la gente y ustedes ni siquiera con un dedo lo quieren tocar. Entonces, hermanos amados, para que nosotros podamos caminar en libertad total de un pensamiento religioso, tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor, que estamos unidos a Cristo. Es más, estamos a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Tenemos acceso directo a papá, ¿verdad? No necesitamos otro intermediario porque ya estamos unidos a Cristo. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Un pensamiento religioso, hermano, te puede alejar del Señor, pero la Escritura dice claramente que tú estás con Cristo porque estás en Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. La oración de Pablo, vamos a Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. Creo que esta es una oración, hermanos amados, que debemos hacer nuestra oración. Dice, por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Verso 17, verso clave. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, hermanos, la oración de Pablo por cada creyente es que seamos conscientes de Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí Pablo no está pidiéndole al Señor que Cristo habite en nuestro espíritu, porque ya estamos unidos al Señor, sino para que seamos conscientes de Cristo como nuestra vida. Y de esta forma, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender por todo lugar este gran beneficio. No dice la Escritura para que habite la religión evangélica en sus corazones. No dice la Escritura para que habite la religión católica o tal o cual religión. Tristemente, hermanos amados, si nosotros pensamos que esto se trata de religión, como yo a veces veo en las redes sociales, veo hermanos evangélicos peleándose con hermanos católicos, porque piensan que se trata de religión. Pero Jesús irrumpió en contra de esta idea. Si tú tienes una conciencia de religión, no vas a poder disfrutar al Señor, ni vas a poder ser una manifestación de Cristo hacia otras personas. No, yo soy evangélico, no me puedo juntar con los católicos, no me puedo juntar con los testigos de Jehová, ni con los mormones. Hermano, tu vida es un instrumento en las manos de Dios. Porque las personas que están participando en algún tipo de religión necesitan conocer a Cristo. Y para Dios no es problema la religión, hermano. Cuando Dios llega a una persona, sea cual sea la religión que tenga, Él los transforma, ¿verdad? Y son las personas que al conocer a Cristo van dejando de lado cuestiones religiosas. Tú puedes pertenecer a una religión por cuestiones culturales, qué sé yo, naturales. Pero en tanto tú conozcas a Cristo como tu Señor, tu Salvador, vas a ir dejando cuestiones religiosas que pueden impedir que la vida del Señor se manifieste en tu ser. Y ese es el deseo de Dios, familia preciosa, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo y derribemos todo tipo de mentalidad religiosa, que lo único que va a hacer es impedir que Cristo sea formado en tu ser. Amén. Vamos a orar, familia preciosa, vamos a dejarlo ahí y vamos a darle gracias a Dios por la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. Levantamos nuestras manos al Señor. Padre, te damos gracias por tu labor transformadora en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes, papá, a destruir las fortalezas que se han erigido en nuestros corazones. Que nos enseñes, Señor, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque podemos ver, Señor, por tu palabra que es tu deseo, Señor, que Cristo se manifieste. Tu palabra dice que cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Padre, gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y por revelar a nuestras vidas que estamos completos en Cristo Jesús. Y que por la obra de Cristo hemos sido sanados, por la obra de Cristo hemos sido prosperados. Esta mañana, Señor, echamos mano de la vida eterna. Gracias, Padre, por sanar mi cuerpo.
de toda dolencia y de toda enfermedad. Gracias porque el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivifica este cuerpo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque en la obra de Cristo yo he sido enriquecido, Señor, en todo, Señor. Tu palabra dice que Cristo se hizo pobre para que yo sea enriquecido, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la bendición que es Cristo enriquece sin añadir preocupación. Gracias, Padre. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento de culpa, todo pensamiento de condenación. Lo resisto, Padre. Lo derribo en el nombre de Jesús. Gracias porque soy un hijo de Dios. Mi identidad está en Cristo y no en la religión, Padre. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén.